Estamos en la línea con el internacionalista Farid Kajat para tratar de entender lo que está pasando y qué soluciones darle a esta situación. Farid, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. De nada, buenos días. El primer problema creo que tenemos es que hay un nivel de sesgo en la información que se recibe que le hace a uno difícil entender qué está pasando realmente en Venezuela, porque, digamos, según todo el guión que se nos vendió el día 23 de febrero, las cosas cambiaban definitivamente en Venezuela y no fue así. Sí, creo que la expectativa que generó Guaidó fue excesiva y en general la estrategia que ha adoptado Guaidó en alianza con el gobierno de los Estados Unidos es una estrategia que ha apostado a un cambio rápido de régimen político en Venezuela y este no se ha producido, y en la medida en que las sanciones norteamericanas continúe afectando la economía, se corre el riesgo de que quien pague las consecuencias sea la población sin que haya un cambio de régimen. Claro, porque, digamos, o sea, la idea esa de introducir camiones llevando ayuda como si eso fuera a modificar la situación de padecimiento que están atravesando los venezolanos, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, lo que necesitan son containers de containers ingresando con medicamentos, insumos y alimentos que no están ingresando y que tienen que ver directamente, como tú has señalado, con las sanciones, ¿no? Sí, digamos que si bien la crisis humanitaria es producto del mal manejo de la economía y la corrupción del gobierno venezolano, porque la hiperinflación empieza antes de las sanciones de Trump y la caída de la producción en Venezuela es anterior a las sanciones, estas sanciones empeoran esa situación. Yo presumo que el cálculo era que en la medida en que el gobierno de Maduro todavía tiene respaldo, lo tiene al menos en parte, por la entrega de bienes de consumo masivo a un sector de la población. Si tú lograbas hacer entrar esos bienes por otra vía, que no estuviera bajo control del gobierno, podías contribuir a deslegitimarlo, a un poco mostrar que el abastecimiento de la población dependía no del gobierno de Maduro, sino de la oposición y el respaldo internacional que obtenía. Pero claramente eso no ha ocurrido. Ahora, el problema es que, digamos, estamos en un escenario donde el desgaste del gobierno de Nicolás Maduro es muy grande. Yo mismo estuve tratando de entrevistar a Maduro 6 días infructuosamente. Al final, 3 veces estuve sentado en el Palacio de Miraflores con el micro puesto, revisado por un ejército de gente de seguridad que hay. La entrevista se canceló, pero pude estar en contacto y tú percibes el descontento que hay. O sea, en elecciones no digamos democráticas, sino con un mínimo de garantías, no hay manera de que Nicolás Maduro las gane. El problema es que, digamos, la manera como los medios han informado, e incluso nuestra propia política exterior, ha estado más bien guiada por la política de confrontación total, de rendición incondicional en términos militares del chavismo, ¿no es cierto?, y su salida del poder. ¿Qué es lo que promueven los norteamericanos? Excluyendo el diálogo y la necesidad de reconocer que el chavismo, le guste o no le guste a alguna gente, es una fuerza real que representa todavía un porcentaje significativo de la población venezolana. Bueno, según las encuestas, el apoyo del chavismo se mantiene entre 15 y 20%, lo cual, dadas las circunstancias del país, es bastante. Es difícil de creer que todavía tenga ese respaldo, dado el descalabro de la economía, pero yo estoy de acuerdo en que en la medida en que el propósito de lograr el derrocamiento del régimen, porque eso apostaban tanto Estados Unidos como Guaidó, no se ha conseguido, la única alternativa razonable es una negociación. Algunos podrían decir, pero ya se negoció en el pasado y lo único que ocurrió fue que el régimen utilizó las negociaciones como un medio para desmovilizar a la oposición y para reducir la presión internacional, pero las negociaciones ahora serían un nuevo contexto, no solo por la situación general de la economía venezolana, sino además por la presión internacional sin precedentes que se ejerce sobre el régimen.
Entonces creo que ahora habría la posibilidad de una negociación más fructífera que las que tuvieron lugar en el pasado. Bueno, yo he estado siguiendo para tener el contraste, ¿no es cierto? O sea, porque tú ves CNN y es un mundo, y ves Telesur y es otro mundo, ¿no es cierto? Y al final ves los dos y puedes hacer un resumen y tratar de acercarte un poco a la realidad. Pero yo he escuchado discursos de Maduro en los últimos días donde acepta ir a elecciones, donde acepta el ingreso de ayuda humanitaria mientras ésta sea canalizada por la Unión Europea. O sea, ha retrocedido, ¿no? Y además, acepta el diálogo, algo a lo que él mismo se negaba porque decía que él era ya un presidente legítimo y no había nada que discutir. O sea, él es consciente de la necesidad de sentarse en una mesa para salir de esta situación, ¿no? Si el régimen sobrevive bajo las circunstancias actuales, va a gobernar sobre los despojos de su propio país. Entonces, efectivamente, yo presumo que lo que ocurre en buena medida es que los militares difícilmente van a abandonar a Maduro mientras crean que el resultado de ese proceso sea que terminen algunos de ellos, cuando menos, enjuiciados o extraditados para responder por los crímenes que se les atribuyen. No es agradable admitirlo, pero lo mismo ocurrió cuando, por ejemplo, la democracia cristiana y la izquierda chilena negociaron con Pinochet la transición. Uno, a fin de cuentas, negocia con quien tiene que hacerlo forzado por las circunstancias, no con quien desearía hacerlo. Claro, ahora, lo que resulta sorprendente es por qué nuestra Cancillería tiene una política o sea, parecemos un anexo de la política exterior norteamericana, ¿no? Y digamos, yo he estado revisando los antecedentes de la política exterior norteamericana, es catastrófica, ¿no? Para sacar a los rusos de Afganistán apoyaron a los talibanes, para enfrentar a la revolución de los ayatolas en Irán construyeron uno de los ejércitos más poderosos del mundo dirigido por Saddam Hussein, que se convirtió después en el demonio. Es decir, han ido de error en error. Y en este caso de Venezuela parece estar ocurriendo lo mismo. Entonces la pregunta es ¿por qué nosotros no podemos tener una política distinta y alternativa a la de Estados Unidos? Además con la tradición que inauguró de alguna manera Raúl Porras Barnechea. A ver, creo que lo que ocurre es que finalmente el Grupo de Lima responde a los cambios políticos que han habido en los gobiernos que lo integran. Y en general ahora hay gobiernos más conservadores y más cercanos a Estados Unidos que en el pasado, por ejemplo, los de Colombia y Brasil. Entonces creo que la acción del Grupo de Lima refleja esa realidad. Pero bueno, dentro de todo el Grupo de Lima cuando menos sí ha tomado distancia claramente de la posibilidad de una acción militar norteamericana ahorita, sin ¿no es consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU en Venezuela. En general, sin embargo, creo que tiene razón. O sea, estamos, digamos, el Grupo de Lima no ha tomado distancia, por ejemplo, de sanciones que afectan más a la población que al propio régimen. Claro, porque lo que debería ocurrir es que se levanten las sanciones, que Nicolás Maduro acepte renunciar al poder, ¿no es cierto? Que se instaure un gobierno de transición, que se convoque elecciones, me imagino que tendrán supervisadas por Naciones Unidas, porque por la posición del secretario general de la OEA es bien difícil que los chavistas acepten algo con él, ¿no? Y que se cree un clima que termine, bueno, y de la mano con esto, incluir también el tema del regreso a la patria de todos los que se fueron, ¿no? Sí, o sea, esto es una agenda que debería incluir todos estos aspectos y que es absolutamente posible, me parece, en este momento. Precisamente porque las negociaciones en el pasado no dieron resultado alguno, es que cualquier eventual negociación debería tener condiciones que garanticen que pueda llegar a buen puerto. Por ejemplo, la liberación de los presos políticos, el cese de la represión letal, con armas letales, a manifestaciones civiles, y efectivamente debería tener como objetivo declarado desde el primer día nuevas elecciones. Además, bueno, habría que recordar, ya que usted mencionó el caso de Afganistán, el régimen del Talibán, un régimen atroz para su propio pueblo y que fue cómplice de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001,
es un régimen o un movimiento político, porque el régimen ya no existe, con el cual Estados Unidos está negociando en este momento. No porque deseara hacerlo, sino porque tras 17 años de combates no ha logrado derrotarlo. Entonces el punto es que se negocia porque no hay otro mecanismo eficaz para lograr objetivos políticos, no porque uno reconozca necesariamente la legitimidad del interlocutor. Claro, o sea, el siguiente paso en relación a Venezuela debería ser, o sea, no se va a promover una salida militar, que es lo que sectores de la política norteamericana quisieran, ¿no es cierto?, sino una salida negociada que supone sentarse en una mesa y hacer una lista de las exigencias que deben tener en el centro, la aceptación de ambas partes y que al menor plazo posible va a haber elecciones con un mínimo de garantías, insisto, bajo supervisión de un organismo aceptado por todos que podría ser las Naciones Unidas. Sí, yo en general coincidiría con eso. Probablemente el argumento de muchos para no levantar en este momento las sanciones sería que si ahora el gobierno está retrocediendo es precisamente porque está bajo presión y que el retiro de la presión debería estar condicionado al avance en una eventual negociación. Pero el punto es que el objetivo debería ser negociar una salida pronta a la situación que permita, restablecer la ayuda internacional y acabar con las sanciones, además de democratizar el régimen político en Venezuela. Claro, para terminar, no habría que olvidar lo que pasó en Cuba, ¿no? O sea, 60 años después, ahí siguen, ¿no es cierto? Las sanciones económicas no funcionan para un cambio de régimen político. Cuba, Corea del Norte, Irán son la norma, no la excepción. Y Venezuela está haciendo un caso similar. Muchas gracias a Farid Kajat, especialista en política internacional, por atender nuestro llamado. Muchas gracias, muy gentil. De nada.